Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Me da mucho gusto recibir en este espacio de Punto por Punto al doctor Gustavo Adolfo Urbina Cortés. Él es maestro catedrático en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe en la Ciudad de México. Ha impartido aquí en Cuernavaca parte del diplomado de Mercadotecnia Política y campañas electorales. Hoy está también asistiendo, dando una cátedra sobre escenarios electorales. Muchas gracias por estar con nosotros. No, un placer estar con ustedes. Díganme qué les puedo servir. Gracias, doctor. Pues preguntar, este proceso electoral federal ya está en curso. En el estado de Morelos se arrancarán los candidatos a cargos a presidentes municipales, a ayuntamientos el 20 de abril. ¿Cómo ve usted el escenario federal? ¿Cómo ve el tema de las encuestas? Hay encuestas que ya se han empezado a publicar. ¿Cómo ve usted el comportamiento social? Usted que es sociólogo. Sí, hay un escenario relativamente adverso, sobre todo en materia de la certeza con la que se trabajan diversos instrumentos. Justamente el tratar de conocer las tendencias y las preferencias electorales es cada vez más difícil. Hay un problema de confiabilidad con respecto a cómo se realizan distintos instrumentos, con respecto al trabajo que se hace no solamente desde la parte privada, sino también organismos públicos, incluso vinculados a la academia. Simplemente para citar un ejemplo muy puntual, hoy parte de los datos que se dan sobre preferencias electorales, por ejemplo, tomando como parámetro el estado de Morelos, hay encuestas de casas privadas, de casas encuestadoras privadas, que anuncian más o menos cómo van las tendencias, cómo son las ventajas. Se hablan incluso, en el caso de algunos candidatos a diputados locales, de alrededor de 30% de ventaja, 15% de ventaja. Pero cuando uno analiza realmente la composición de los datos, uno se da cuenta que hay un 43% de personas que o no saben, o no contestan, o que simple y sencillamente rechazan el participar en este tipo de instrumentos. Entonces es un problema grave, dado que la propia ciudadanía ya no solamente demuestra desconfianza hacia el sistema institucional, hacia el sistema de partidos, sino también hacia el tipo de instrumentos que nos permiten conocer cuál es su opinión y cuál es su percepción acerca de los candidatos que están en la pugna electoral, ¿no? Doctor, ¿qué datos tiene usted, qué cifras tiene usted acerca de precisamente el desinterés de la población en participar en este proceso federal? Todos los escándalos, todos los asuntos que se han ventilado en los medios de comunicación, en las redes sociales, han impactado, me parece a mí, en el ánimo de la gente. ¿Cómo lo tiene usted medido? Sí, desde luego, yo diría que hay cuando menos 3 elementos que nos permiten tener un acercamiento a esta posición de disgusto, de malestar de la ciudadanía. El primero tiene que ver con lo que se expresa en las redes sociales. Si bien hay que considerar que todavía una proporción importante de la población no tiene acceso a estas tecnologías, no dejan de ser un filtro importante, ¿no? Y definitivamente casos como los de Ayotzinapa, las denuncias que se han hecho sobre el manejo de ciertos recursos por parte de algunos funcionarios públicos, han incidido en la conformación de ciertos movimientos y de ciertas voces que se pronuncian justamente en contra de acudir a las urnas. Y en caso de que el ciudadano acuda a las urnas, que se promueva justamente una opción de nulidad, es decir, que vaya el ciudadano, tache todas las opciones de la boleta y exprese de esa manera su descontento. Entonces es un primer indicador acerca de este malestar de la ciudadanía. El segundo indicador es que hay algunas encuestas también de casas privadas y algunos seguidores académicos que sugieren que justamente la tasa de abstención estaría alcanzando probablemente un margen histórico. Aquí es importante tener una acotación importante. Un margen histórico, pero estamos en una elección intermedia. Generalmente las tasas de participación en elecciones intermedias suelen no ser tan altas, ¿no? Pero aún así se habla o se especula de alrededor de un 60-65% de la ciudadanía, la lista nominal, que no está, digamos, dispuesta a emitir no solamente su opinión, sino su preferencia ya directamente en las urnas. El último elemento tiene que ver justamente con las posiciones que se expresan en las calles. El último año, prácticamente el último cuatrimestre, ha sido de muy amplias movilizaciones sociales, no solamente derivado del caso de Ayotzinapa, sino también de otras demandas que se presentan como Movimiento del Agua, etcétera. Y justamente parte de lo que se discute y lo que uno vive en el, digamos, casi a pie
de calle, es el malestar de la ciudadanía porque se asume que no hay opciones realmente, no hay alternativas dentro del sistema electoral y que es prácticamente ir a votar por los mismos partidos de siempre, ¿no? Entonces esos tres elementos nos permiten dar cuenta de este malestar. Claro, doctor, a propósito de la gente que, bueno, el alto porcentaje de abstencionismo que se prevé que exista, hay actores sociales, hay actores políticos, Javier Sicilia, que vive aquí en Cuernavaca, que trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha llamado a presentar una elección, un voto en blanco. Primero me gustaría que pudiera usted explicarle a la audiencia qué es un voto en blanco y qué es un voto nulo, o sea, abstenerse, y si ese es el camino, el no acudir a las urnas o presentarlo en blanco el voto, es el camino para el cambio que se requiere en el sistema político mexicano. Sí, aquí hay nuevamente tres consideraciones también muy importantes. La primera, la distinción sobre abstención y la anulación. La abstención significa que la gente no acude ni siquiera a la urna para expresar ningún tipo de molestia ni preferencia por los partidos. En el caso de anular el voto es justamente llamar, movilizar a la ciudadanía para que acuda y justamente exprese su desacuerdo con todas las opciones que están registradas en las boletas, ya sea tachando toda la boleta o simple y sencillamente emitiendo alguna consigna por escrito en dicho papel, ¿no? Hay un tema importante, digamos, en segunda instancia, que tiene que ver con el asunto de la anulación. Hay que considerar las reglas que operan en el sistema político, no solamente en materia electoral, sino incluso en materia partidista. Pese a que algunos partidos requieren de una tasa minoritaria de participación para mantener su registro, lo cierto es que nuestra democracia o el diseño con el que opera nuestra democracia no necesariamente toma en consideración que con cierto grado de malestar expresado por la ciudadanía haya realmente alternativas para modificar los pilares institucionales. Entonces, digamos que lo que sería importante es que si se expresa una gran cantidad de malestar por parte de la ciudadanía, esto fuera un recordatorio para las autoridades legislativas justamente para revisar parte del funcionamiento básico de nuestras instituciones. Y la última tiene que ver con qué implica la anulación o un movimiento anulista como el que se ha promovido no solamente ahora, sino en otros ciclos electorales. Voces como Javier Sicilia, voces como la del doctor Sergio Aguayo, junto con Denise Dresser y otros integrantes no solamente de la academia, sino de otras instancias sociales, han llamado a la gente a que exprese su descontento. Nada más que esto tiene una implicación importante. Justamente, digamos, termina beneficiando, aunque algunos estudios, como en el caso de algunos estudios que se han realizado en el CIDE, afirman que no se beneficia realmente al PRI, ¿no? Hay, digamos, fuertes pruebas empíricas, fuertes contradicciones que sugieren que justamente en la medida en que la gente no vaya y expresa su voto por la oposición, quien termina movilizando mayores votos es el PRI. ¿Por qué? Porque justamente su base está constituida por sectores tradicionales cuya base de movilización no es individual, sino que es corporativa. Entonces, el promover un movimiento anulista definitivamente terminaría haciendo que la elección dependiera, en primera instancia, del voto duro, es decir, de aquellos que tienen una alta preferencia electoral, una alta identificación, y en segundo lugar, de aquellos partidos que tienen mayor capacidad de movilización corporativa, que en este caso efectivamente terminaría beneficiando al revolucionario institucional. Bien, doctor, pues muchas gracias por su análisis en este tema electoral. Si me permite, a mí me gustaría en otra ocasión abundar sobre otros temas, tratar de tener una comunicación con usted aquí en la Ciudad de México, que nos siga usted prefiriendo con sus comentarios y sus análisis. Desde luego es un placer y un saludo para toda su audiencia. Gracias, doctor. Es el doctor Gustavo Adolfo Urbina, maestro de la Universidad, del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe en la Ciudad de México. Punto por punto.